tras un atentado en la principal ciudad de Israel. Bombas de pequeña intensidad. Cada vez que hay un conflicto en Israel, muchas personas lo ven como una señal de que el apocalipsis se acerca. El problema con esto es que Palestina es una zona de muchos conflictos, pero no es desde ahora. Desde siempre. Ya se trate de egipcios, filisteos, babilonios, persas o romanos, la nación de Israel siempre ha sido perseguida por sus vecinos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, según la Biblia es porque Dios tiene un plan especial para la nación de Israel y Satanás quiere sabotearlo. Esta es la razón por la que los vecinos de Israel siempre han querido ver destruida a esa nación. Sin embargo, en todos los conflictos hay una constante. Desde Nabucodonosor, rey de Babilonia, hasta Hitler, líder de la Alemania nazi, todos y cada uno de los ataques, de los intentos por destruir Israel a lo largo de la historia, terminaron fallando. Pueden tener mejores armas, pueden tener más hombres, pero nada de eso importa. Israel sigue en pie. La explicación para esto, sin lugar a dudas, parece ser sobrenatural. Ahora, en un momento voy a contarte en detalle el día en que un ejército de ángeles apareció en el cielo de Israel, asustó a sus enemigos y les dio la victoria en una guerra muy reciente. Pero antes echemos un vistazo al final de los tiempos. La Biblia nos dice que habrá un terrible conflicto en Israel durante los últimos días. Ese periodo de tiempo es conocido como la Gran Tribulación, la tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. Haciendo un rápido repaso, esto es lo que dice la Biblia sobre Israel en los tiempos del fin. 1. Habrá un regreso masivo de judíos a la tierra santa. Esto es algo que ha comenzado a pasar con mucha frecuencia a partir del año 1948, cuando Israel volvió a establecerse como nación. Esto es muy importante y en un momento te voy a explicar más por qué. 2. El anticristo hará un pacto de 7 años de paz con Israel. 3. El templo será reconstruido en Jerusalén. Actualmente tenemos solo un muro del segundo templo en pie, el famoso muro de los lamentos. Esto sería una locura, pero dale like si te gustaría que algún día vayamos a visitarlo y a bloguearlo para el canal. 4. El anticristo romperá su pacto con Israel, lo que resultará en una persecución mundial contra esta nación. 5. Israel será invadida. 6. Finalmente Israel reconocerá a Jesús como su Mesías, siendo regenerado, restaurado y reunificado nuevamente. Ahora, quizás te estás preguntando qué tienen que ver todas estas profecías sobre Israel con el día en que un ejército de ángeles apareció en el cielo para defenderlos. Bueno, muchas cosas. Como te comentaba, en 1948 Israel se estableció nuevamente como nación. La historia es bien problemática. El 9 de noviembre del 47 la ONU aprobó el plan de partición de Palestina, que en aquel momento estaba bajo administración británica. La propuesta de las Naciones Unidas establecía la creación de dos estados, uno árabe palestino y otro judío. Debido a su significación religiosa, Jerusalén y sus alrededores quedarían bajo un régimen internacional. Israel aceptó el plan, pero este no contó con la aprobación ni del mandato británico, ni tampoco fue aceptado por los árabes. El descontento de la comunidad tuvo como consecuencia un estallido de violencia que provocó alrededor de 1000 muertos solo entre diciembre del 47 y enero del 48. Pocas horas antes de que termine el mandato británico, el 14 de mayo de 1948 se proclama el nacimiento del Estado de Israel. Y tan solo 24 horas después, los 5 países árabes vecinos a esta flamante nación, Líbano, Siria, Egipto, Transjordania e Irak, le declaran la guerra al nuevo Estado, comenzando con la primera guerra árabe-israelí. El choque termina un año después y el resultado es terrible para las fuerzas árabes. Israel amplió notablemente su territorio, ocupando el sur de la Franja de Gaza, Galilea Occidental y el sector occidental de Jerusalén. Más de medio millón de árabes se refugiaron en la zona de Gaza no ocupada y en Jordania. La conmoción por la nueva situación es extraordinaria en los países árabes, que ven cómo Estados Unidos reconoce a Israel como Estado con sus nuevas fronteras y se convierte en su principal aliado. Golpes de estados, revoluciones, muestras de agitación social se suceden en todos los países árabes que rodean a Israel. Pero los conflictos continuaron. En 1967, Egipto le exige a la ONU que retire las fuerzas que mantenían la península de Sinaí. Ante la existencia de supuestos movimientos sospechosos del ejército egipcio, Israel lo ataca y posteriormente lo hace también con Siria. La respuesta de los países árabes es inmediata. La guerra enfrenta a Israel contra Egipto, Siria y Jordania. La derrota de ellos es fulminante. El conflicto se desarrolla del 5 al 10 de junio de 1967 y es conocido popularmente como la Guerra de los 6 días. Las consecuencias territoriales fueron muchas. Israel le arrebató a Egipto la península del Sinaí y la franja de Gaza. A Jordania le sacó Jerusalén Este y Cisjordania. Y a Siria los altos de Golán. Las consecuencias psicológicas son aún más evidentes y dan alas a la defensa de la causa palestina en todo el mundo. Llegamos por fin al año 1973, donde se produce la famosa guerra de Yom Kippur, la guerra donde Israel fue defendido por un ejército
de ángeles. Pero tranquilos, no nos adelantemos. El conflicto comienza el 6 de octubre. Una coalición de países árabes liderados por Siria y Egipto ataca por sorpresa los altos de Golán y la península de Sinaí, las cuales habían sido tomadas por Israel en la guerra de los 6 días. Eligen para hacerlo el día de Yom Kippur, el día del perdón, la celebración más sagrada de todo el judaísmo. Durante este conflicto se da una situación completamente increíble. Un grupo pequeño de judíos, superado en gran número por los sirios, logra resistir el asedio durante 4 días en los altos de Golán. El ejército sirio estaba armado con cientos de tanques, pero tenían una estrategia. Revelaron solo unos pocos vehículos, dándole a Israel una falsa sensación de seguridad. Ahora, es importante entender que si este ataque hubiese tenido éxito, Israel como nación podría haber desaparecido. Los sirios llegaban para invadir con 3 divisiones de infantería y más de 1000 tanques de guerra. Diversas fuentes afirman que era tal la diferencia entre un ejército y el otro, que en un momento llegaron a estar solamente 3 tanques israelíes contra 150 sirios. Superados en números y sin municiones, el ejército israelí se enfrentaba a probabilidades imposibles. Podemos afirmar que en ese contexto, rodeado por un ejército tan grande, solo un milagro podría salvarlos. Y eso es exactamente lo que sucedió. Cuando la fuerza israelí estaba al borde del colapso sin ningún motivo aparente, los sirios se retiraron, abandonaron el asedio sin dar explicaciones, algo que no tiene sentido. Muchos especialistas han intentado teorizar sobre por qué los sirios detuvieron el ataque. Algunos mencionan que desconocían que los tanques judíos estaban sin proyectiles o que creían que Israel tenía más tanques de lo que les estaba mostrando. Pero más allá de estas explicaciones que los expertos elaboran, el porqué de esta retirada seguía siendo un misterio, hasta que el Mossad interrogó al comandante de la 9ª división del ejército de Siria. Cuando se le preguntó por qué no eliminó esos últimos 3 tanques y tomó los altos de Golán, le dijo al interrogador del Mossad: me gustaría verte intentar cruzar las líneas de misiles sirias mientras ves una gran cantidad de ángeles blancos parados justo en la línea de misiles y una mano blanca del cielo diciéndote que detengas allí mismo y no sigas adelante. No hace falta decir que me detuve ahí mismo. Wow. Este comandante jura que un ejército de ángeles en el cielo rodeó los pocos tanques que tenía Israel y que ese evento sobrenatural fue el motivo por el cual cesó el ataque al pueblo judío. ¿Qué? Ahora, tal vez el comandante musulmán inventó la historia, pero quizás no. Tal vez esto fue algo cierto. Y es que esta no sería la primera vez que Dios obra a favor de Israel. Hay muchas historias en la Biblia, pero hay una particular que se parece bastante a lo que te acabo de contar. La misma está en el libro de Reyes, donde también el ejército sirio decide invadir territorio israelí. Con la ciudad sitiada, uno de los siervos de Eliseo, de los más grandes profetas de la Biblia, entra en pánico. Su maestro, viendo su temor, oró a Dios para que sus ojos espirituales sean abiertos. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército celestial protegiendo a Israel del ejército sirio. Muy parecido, ¿no? Es increíble cómo Israel, siendo un estado tan pequeño frente a tantos enemigos, ha aguantado, ha resistido a lo largo del tiempo. Pero déjame preguntarte algo. ¿Conocías esta historia? ¿Qué pensás? ¿Fue verdad o es algo inventado? Contámelo acá abajo en los comentarios. Yo soy David y nos vemos en otro video. Chau.